Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de La Vida en Rojiblanco, donde, como saben, entrevistamos, hablamos un ratito con un socio, con un senador del Athletic, con alguien que lleva muchos años como miembro del club, como socio del club. Y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con José Manuel Pingarrón, que es el socio número 298 actualmente. Y aquí estamos. Entonces, buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José Manuel, cuéntanos, venga, este número, este 298, esto es del año 60 y algo, ¿verdad? Sí, bueno, buenas tardes. Lo primero, que es un placer estar aquí con vosotros y la verdad es que es un gusto pasar un ratito hablando de nuestro Atleti. Pues sí, efectivamente, me hice socio pues el año en que se inauguró el que luego sería Estadio Vicente Calderón, pero que en aquella época se llamaba Estadio del Manzanares, donde todavía no estaba la tribuna construida. Y antes, previamente, pues la verdad es que iba con mi padre y con mi tío al antiguo Metropolitano, bueno, pues con ellos, me llevaban y me pasaban, total, que me acuerdo de aquella gradona gigantesca del Metropolitano, Mm. y ya como socio regular, pues desde que se construyó el Manzanares hasta ahora, y así seguirá hasta que me muera. O sea que esos son, ¿cuántos? 60 y algo casi, ¿no? Pues muchísimos años, Sí, muchísimos. A Sí, 59. 59, 59, 59, sí, sí. 59. Bueno, te queda poquito para ser ese socio vitalicio, que hay mucha gente que no sabe qué significa y son los socios que ya no tienen que pagar su abono, que lo tienen ya de por vida de forma gratuita. Entre nosotros tres hay alguien que ya tiene eso, que ya disfruta de eso. No quiero decir quién. Qué bien. Bueno, más cosas, José Manuel. Bueno, hablamos siempre de, bueno, de jugadores favoritos, de quién recuerdas de aquella época, de los 60, de los 70, supongo que de los que más, bueno, y de alguna anécdota que te acuerdes sobre esos jugadores. Bueno, la verdad es que yo tengo una máxima, que no sé si es acertada o no, y es que no me suelo encaprichar de los jugadores, porque los jugadores vienen y van, pero el club queda, la institución queda. O sea, yo, por ejemplo, en la camiseta que tengo, que la compré el año pasado, de las más recientes, no me quise serigrafiar ningún nombre, porque, bueno, pues quizá los jugadores, y además últimamente más, ¿no? Porque antes con el One Club Man había más pertenencia, pero Mm. realmente en el fútbol moderno eso ya no es así. Pues efectivamente, cómo no acordarnos de Gárate, de Adelardo, ¿no? De Leiviña, en fin, de este tipo de jugadores que marcaron una época, de Ayala, de Heredia, pues en aquella época eran los ídolos. Pero esos jugadores, como todos, afortunado o desgraciadamente, pues alcanzan una edad y entonces se van y van siendo sustituidos por otros. Hombre, actualmente yo es que creo que tenemos la enorme suerte de contar con una estrella mundial, ¿eh? Ayer cuando volvía del campo a mi hijo le decía, es que tenemos un crack mundial, que es Mm. Julián Álvarez. Para mí es un auténtico crack mundial, ¿no? Y la verdad Sí, es que su fichaje ha sido un acierto. sí. Pero a lo largo de todos estos años, pues os podéis imaginar que hay pues multitud de jugadores. Luis, ¿no? ¿Cómo olvidarnos de Mm, Luis mm, Aragonés, ¿no? O sea, mm. en fin, de una enorme cantidad de jugadores que nos han dado pues muchas alegrías y también algún que otro disgusto. Eh, Mi mayor disgusto, pues no fue el año que bajamos a segunda, fue el año siguiente que no subimos a primera. Sí, Y sí. realmente, fijaros, me acuerdo, y ya era yo, claro, yo bastante adulto, ¿no? Y, y aquella maldita tarde en la que, si no recuerdo mal, jugábamos en Leganés y el Tenerife en Getafe, no me acuerdo si No, era al eso revés, o al era al revés. revés. O al Jugábamos, revés, jugábamos en ¿verdad? Getafe. Jugábamos en Eso Getafe es. y el El Tenerife Tenerife en jugaba Leganés. Y no fuimos capaces de ascender. Os digo, aquel día lloré. O sí. sea, para mí, mucho peor que el año que bajamos a segunda, porque desde luego se veía venir, ¿no? Se veía venir que la situación del club era insostenible por todo aquello, en fin, que no es cuestión de volver a rememorarlo, pero se veía que aquello era insostenible, absolutamente insostenible. Eh, el no subir un equipo como el Atlético de Madrid a primera al año siguiente para mí fue eh, un trauma tremendo. Y luego, sin Sí. embargo, pues una alegría gigantesca, gigantesca, que esta es más reciente, pues cuando ganamos la primera de las Europa Leagues
que hacía tantos años que no Mm. tenía el Atleti un título continental, que aquello fue una alegría inmensa, ¿no? De esas cosas que dices, joder, ya me puedo morir, ¿no? Porque hemos vuelto a ganar. Porque Liga sí es verdad que recuerdo la de los años 70, ese tipo de cosas que, bueno, eran quizá el Atleti en aquella época sí que estaba más acostumbrado a ganar que ahora, ¿no? Las diferencias con los económicas entre los clubes no eran tan grandes, no se había institucionalizado esto de los grandes fichajes supermillonarios y teníamos más competencia, más Mm, competitividad, mejor dicho. mm, mm. Pero bueno, para mí esas dos días, uno en el lado malo y otro en el lado bueno, han sido muy importantes. También la última liga, la liga de la De la pandemia, bueno, pandemia. Mm. eso es, volver a ganar aquello fue tremendo. Y luego, pues realmente, pues no sé, muchas anécdotas, por ejemplo, aquella Copa del Rey que ganamos, las Copas del Rey que hemos ganado en el Bernabéu, que he ido allí y ganar allí en el Bernabéu, Copas del Rey, pues para mí han sido una cosa maravillosa, porque efectivamente, Que bueno, por cierto, que poco se comenta esto. Es un dato, fíjate tú que nos restriegan los madridistas, pues toda su colección de Champions, pero qué poco se dice que le hemos ganado todas las copas del Rey o del Generalísimo entonces en el Bernabéu siempre, Poco. pues todas las veces que se ha jugado. Y eso es algo que pasa, que pasa bastante desapercibido. sí. La verdad es que es cierto, es así, sí. La Bueno, única es que el imperio mediático que tienen es muy grande. es muy Sí. grande. Sí. Entonces es que oyes las radios o lees la prensa y es que no sé el porcentaje, pero un porcentaje amplio de la información siempre es del Madrid, pase lo que pase. Si es por Tú lo crees que bueno, esto por lo... es más ahora que antes, en la época, por así decirlo, la época dorada nuestra que nosotros hemos vivido? Yo creo que la de los 70 donde éramos, si no el mejor equipo, pues, prácticamente. Y existía también esa diferencia, había más gente del Madrid, pero yo no recuerdo una preponderancia tan alta como hay ahora en medios, en radios, en absolutamente todo. Al menos a mí me lo parece, que Y es me, mucho más ahora que entonces. y me perdonas, Eduardo y José Manuel, no es una cuestión de preponderancia. Lo que no había entonces, a mi modo de ver, esto lo hemos hablado algunas veces, era tanto insulto hacia la atletía, porque sí que había muchas más portadas del Madrid, pues porque vendían más periódicos el Madrid, más Mm. páginas del Madrid, bueno, pero no era ese menosprecio que nos hacen continuamente en los medios de comunicación. Eso es lo que entonces yo creo que no había. Los periodistas eran de otra manera, eran, digamos, aunque cada uno fuese del equipo que fuese, intentaban ser un poco más objetivos, un poco más imparciales. Hoy en día te van todos una bufanda que es que, vamos, es horroroso. No sé Mm. a ti qué te parece, José Manuel. Bueno, es que es la sociedad mediática en la que estamos, ¿no? Estamos invadidos de información, unas veces verdadera y la mayoría de las veces pseudo verdadera, por no decir falsa, y que efectivamente ahora como es un gran negocio, porque todo lo que rodea al fútbol se ha convertido en un enorme negocio, y en fin, ¿qué vamos a decir del presidente del Real Madrid, que es un auténtico negociante de primera categoría? Pues está claro que hay una enorme preponderancia del Madrid en todo, pero aún así hay una cosa que cada día me siento más orgulloso. Yo, en fin, yo soy profesor de universidad y procuro no distinguirme cuando doy clase, ni, en fin, si la gente me pregunta, yo digo obviamente que soy del Atleti, ¿no? Pero procuro no hacer ostentación de ello. Pero de una cosa de lo que me siento cada vez más orgulloso es que cuando paseo por el campus, sobre todo los días que hay un partido grande, cada vez veo más camisetas del Atleti, cada vez veo más chicos jóvenes con la camiseta del Atleti. Y eso sí que os digo que hace, no sé, 15 años era prácticamente imposible, era muy difícil, éramos una muy escasa minoría y cada día eso se va cortando esa distancia. Es verdad que la repercusión mediática que tiene el Madrid pues es la que es, pero eso también os digo que se va cortando, o sea, yo lo veo que cada vez el Atleti es más importante. Sí, yo creo que se va acordando porque afortunadamente nos ha llegado esta época la llamaría la época Simeone. Para mí, no estoy seguro que sea la mejor época del Atleti, creo que sí, pero yo insisto en esos años 70 donde teníamos un equipo maravilloso y hacíamos un fútbol maravilloso y demás. Entonces, en alguna ocasión, hace ya algunos años, yo he discutido con algún atlético y decía, pues yo me quedo con aquella época, aquella final de la Copa de Europa, cuando tan difícil era llegar a jugar la Copa de Europa.
Ahora ya probablemente con el paso del tiempo, con el paso de los años de Simeone, pues yo ya he cambiado un poco de opinión. Sí, ahora sí pienso que esta es nuestra mejor época, pero claro, esos años que estuvieron con el intervalo del famoso doblete, esos años tan tristes de los 80, donde evidentemente pues pocas veces competimos, pues hizo bueno, pues eso, que no se viera tanta gente nuestra como como afortunadamente se ve ahora. Y vamos, yo creo que es un poco así. Sí, sí, completamente de acuerdo. Hombre, hay que darse cuenta también que en aquella época solo jugaban la Copa de Europa los campeones de las respectivas ligas, por lo cual era Mm. muy difícil. Imaginaos ahora, si eso ocurriera ahora, pues por ejemplo, el Madrid no hubiera jugado muchas de las Copas de Europa que luego ganó. Sí, O sí. sea que realmente, claro, es que la situación ha cambiado muchísimo, ¿no? Es mucho Mm. más difícil. Y luego, eso sí que tengo una espinita clavada, que me imagino que será una espinita común, que es haber jugado 3 finales de Champions y haber perdido las tres. Sí, Pero es que la primera, que la vi en un bar, porque en aquella época era difícil verla en Mm. casa, es Mm. que cuando metió el gol Luis, yo estaba tan convencido que ya éramos campeones de Europa, que el disgusto que me llevé con aquella cosa que jamás comprenderé cómo Reina no pudo parar aquel balón, fue un disgusto tremendo. Y luego estas dos del Madrid, también os puedo decir que sobre todo la primera, la de Lisboa, no sé, además estaba en mi casa con mi familia, nos habíamos juntado todos, que todos Mm. mis hermanos y mis hijos son del Atleti, en fin, nos Mm. juntamos todos y me salí porque no podía aguantar que faltaban 2 minutos, 3 minutos, que ya estábamos ganando. Y aquello, no sé, es que fue un día horroroso, pero bueno, es que esto es ser del Atleti, ¿no? O sea, que es así, pero yo no sé, fíjate, yo creo que el equipo de los 70 era un equipo diferente. Este equipo pues ha tenido de todo y claro, pues la era Simeone, hombre, desde, en fin, como estábamos cuando llegó, a como estamos ahora, no hay color, ¿no? Eso está claro. Mm. Pero bueno, también es verdad que ningún entrenador en la época de los 70 ha estado 15 años, ¿no? Ni en la época Mm. de Luis, ni nadie. O Mm. sea que, en fin, es difícil comparar épocas. Sí. Lo bueno es que ahora estamos en una buena, eso es lo importante. eso es lo importante. Nos sigue faltando esa maldita Copa de Europa, pero Pero bueno, bueno, no llegará. quizás, como decimos muchas veces, es nuestro camino a Ítaca, donde lo importante en muchas ocasiones es el Es camino el para trayecto, llegar a ¿no? la meta. Y bueno, pues confiamos en verlo. Pero, Hablabas de esa de Bruselas. eh, yo recuerdo a mi padre igual, yo era lógicamente más joven y yo recuerdo decirle, no, no te preocupes, papá, si vas a ver muchas Copas de Europa ganar al Atleti. Y ahora le digo a mis hijas, bueno, espero yo ver ganar alguna porque se me va acabando el tiempo, pero bueno, confiamos en que sí. ya, pero yo además es que hay una cosa clara y en esto estoy de acuerdo con Simeone, que el otro día lo volví a decir y lo pienso antes de que lo dijese incluso, ¿no? Que el Atleti es como la vida misma, o sea, pues eso, subimos y bajamos de las nubes constantemente y bueno, pues es la vida y unas veces gana y otras veces pierde. Lo que no es la vida es ganar todos los días por lo civil o por lo criminal como hacen algunos, ¿no? Entonces, bueno, estoy orgulloso de lo que somos y ganemos o perdamos, ahí estamos. Muy bien. José Manuel, o sea que vas al estadio, vas a los Sí, partidos sí. y Sí, siempre que puedo, o sea, y voy, en fin, hago todo lo posible por poder. Cuando me invitan a dar una conferencia o tengo que ir a algún congreso, alguna cosa, siempre miro el calendario para ver si se adecúa a mi disponibilidad para ir al estadio, porque probablemente es de la actividad que hago, aparte de la profesional, es la actividad que más me satisface y me gusta. Y además ir con mis hermanos y mis hijos, pues me satisface todavía más, ¿no? O sea que, y con un compañero del colegio también, o sea, no sé, Manuel, se llama Pepe Rueda, no sé si te acuerdas de él, quizá, no lo sé. Pero que nos vemos pues cada día que hay partido. Y la verdad es que me satisface muchísimo. bueno, has comentado una cosa que siempre preguntamos y es, o sea, evidentemente eres responsable de una herencia de atléticos, hijos, nietos o lo que sea, como nos suele pasar a todos. Sí, sí, vamos, de hecho ahora acabo de tener dos nietecitas, una tiene 1 año y 5 meses y la otra pues tiene 3 semanas y ambas ya han estado vestidas con la camiseta del Atleti. ¿Y ya las has hecho socias o todavía no? Sí, están hechas Ah, bueno, sociales, ah, sí. bueno, ah, bueno.
Claro, claro, José Pero, Manuel, esa es la forma de llegar a vitalicio, como le pasa a alguno de aquí del grupo, al que yo le tengo una envidia tremenda, como te puedes imaginar, que teniendo la misma edad me saca un montón de años de socio. Sí, 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 sí. Así es. Bueno, y la pregunta esa de mala idea que solemos hacer. ¿Tú crees que para ser atlético hay que ser antimadridista, sobre todo viviendo en Madrid? Pues mira, si esto me lo pregunta alguien en un foro distinto al que estamos, te diría, no, hombre, no. Pero la verdad es que lo que me sale del corazón es claro que sí. Vamos, de hecho, yo veo los partidos del Madrid para ver si pierde. bien, ¿Eh? bien. Y, ¿Cómo y no? cuando era joven, me daban de vez en cuando un carné para entrar en el Bernabéu, cuando allí en el tercer anfiteatro, y lo que yo iba era a ver si perdía. O sea, pues sí, Eso es lo sí, que sin hacemos duda todos. ninguna. Y cuando Y vemos además es que, que ha marcado el Madrid, apagamos la televisión. y además es que, no sé, eso que decíais antes de esa prepotencia que a veces se nota en la radio, en la televisión, en las cosas, pues hace que ese sentimiento pues sea cada vez más fuerte. Sí, o sea, reconozco que es una debilidad humana poco, en fin, Yo siempre poco le pongo un reconfortante. aditivo, le digo, bueno, eso no tiene que ver nada, que lo hacemos en plano deportivo, todos tenemos amigos, familiares que son Sí, seguidores del efectivamente. Madrid y ahí están y tal, en el plano deportivo, pero sí, Pero sí, antimadridistas. Y si eso o sea, significa que queramos que pierda siempre, yo desde luego me identifico como eso. yo también, así es. Bueno, más cosas, Manuel. ¿Se nos olvida preguntarle algo a José Manuel? No sé, cuéntanos, ¿nunca tuviste ninguna anécdota con tus estudiantes sobre el Atleti? No, ya te digo que yo Ya, procuro sí, ser sí. muy, porque claro, en fin, ya estando en la universidad y con la gente, pues hay que procurar ser muy neutro en todo, en política, obviamente, Sí. en algunas opiniones, en fin, sobre cómo está la universidad o cómo está la sociedad. Yo, si no se dirigen directamente a mí, no, es verdad que alguna vez cuando he ido a algún estudiante con algún partido, en la víspera de algún partido, esto, pues si le veo con la camiseta del Atleti, sí que le digo, oye, mira, yo también soy del Atleti, a ver si ganamos, a ver qué tal. Pero procuro ser muy neutro en esto porque no quiero que haya ningún tipo de vectores que puedan influir luego ni en mi trato hacia ellos ni en su trato hacia mí, ¿no? Que es importante. Sí que ahí sí que procuro guardar las distancias al máximo posible, pero vamos, yo estoy súper orgulloso de ser del Atleti y además esto para mí es, pues ya os he dicho, es que, no sé, es esa frase tan manida que se puede cambiar de familia, de país, de religión, de lo que sea, pero no del Atleti, de eso jamás. Eso Efectivamente. jamás, eso Oye, jamás. una pregunta. ¿El lunes tuviste clase? Este lunes sí. ¿Sí? ¿Y nadie te notó una sonrisilla así? ¿Nadie te preguntó que por qué llevabas esa cara? Pues no, pero la verdad es que la tenía y mucho. La tenía y mucho. Además, la gente que me conoce en el departamento, todo el mundo me daba la enhorabuena, ¿no? Porque saben que yo voy, Que vamos, lo yo lo vivo, sientes. es que lo vivo, es que como vosotros me imagino, ¿no? Es que pues quizás sea la vivencia más fuerte, insisto, aparte de la familiar, ¿no? Que obviamente esa es la que es más fuerte, pero quizás sea la vivencia más fuerte del día a día, sin duda ninguna. Así que yo estoy deseando que haya partido y vamos, y si puedo, me lo trago todo. O sea, no tengo ni... Además, si puedo, veo al equipo femenino. Si, pues, me he hecho socio también de la plataforma para ver al BEA, ahora al madrileño. O sea, que si puedo, me lo veo todo, sinceramente, porque para mí es como una droga, lo siento, pero es Sí, así. sí. Nosotros nos pasa igual. Y es más, comentamos a veces, ahora que hay tantos opinadores y tanta gente y pseudo seguidores del Atleti y tal, que está claro que no van al estadio en la vida, vamos. Y además tú te acordarás, yo cuando éramos chavales, todos esos en el colegio, que salvo privilegiados como tú y yo, que íbamos cada domingo al fútbol, todos esos que venían a contarte que el Madrid tal o cual y no habían pisado el Bernabéu en su vida, eran futboleros de marca, vamos, no eran otra cosa. Pues hoy en día pasa igual, todo el mundo, pasa que hoy están las televisiones, lógicamente, pero vamos, cuántas veces, pero tampoco lo ven, ¿eh? Muchas veces, porque cuántas veces seguimos con que somos defensivos, que metemos muchos goles de cabeza, toda esa serie de mentiras que somos un equipo duro y hacemos menos faltas que nadie. O sea, nos Los hemos aficionados de que salón, demuestran que yo no. les llamo a estos aficionados de Sí, salón. Lógicamente, como hay, la proporción es mayor,
pues noto, efectivamente, son poquitos los que van al fútbol y la mayoría, pues es aficionados de salón, como digo yo. Es Entonces, que, cuando pues nosotros que somos, que presumimos de ir al estadio, de ver los partidos, pues, en fin, lo decimos con ese, a lo mejor no muy deseable, pero margen de superioridad, ¿no? Nosotros vamos no, al campo. no sé, yo, eso que decíais antes de que si metemos goles de cabeza, que si no sé qué, yo soy muy de Luis Aragonés en ese sentido, lo de ganar, ganar y volver a ganar. Mm, O sea, y uno de los grandes cambios que tiene el Atleti ahora es que ahora también nosotros ganamos. Cuando no ganábamos, pues claro, era muy difícil ver a alguien orgulloso de su equipo, aunque tú lo sentías, pero claro, la mm, gente que normalmente no va todos los días, pues es difícil que alguien se enganche a un equipo que no gana. Y mm, ahora, como ganamos también nosotros y ganamos bastante, pues cada vez hay más gente que viene al campo, viene desde las plataformas, lo ve. Pero hombre, los llenos que tenemos en el Metropolitano ahora, es que ya no tenemos nada que envidiar a las entradas que hay en el Bernabéu o en el Camp Nou si alguna vez vuelven a jugar ahí. Es mm, que se llena siempre. Y si fuera más grande, se llenaría más. mm. Porcentualmente superamos a todos los estadios de España. Sí, Porcentual. sí. No en capacidad, porque Mm. obviamente el Camp Nou hasta que lo tiraron abajo o el Bernabéu tienen más capacidad, pero porcentualmente de entrada pues somos los que más Sí, sí. asistencia tenemos. O sea que, Mm. Y eso es para estar orgulloso, ¿eh? Yo la verdad es que tengo un orgullo enorme cuando voy cada domingo y veo aquello lleno y la gente toda con su camiseta y con sus bufandas y eso antes no ocurría. Mm. Antes no ocurría. Antes Mm. yo me acuerdo algunas temporadas en el Vicente Calderón, en aquella época triste que habéis dicho, en fin, que ya llegar a media entrada era bastante y bueno, era diferente, ¿no? Pero esto de ganar, ganar y volver a ganar que decía Luis, es que esto es fundamental Es en una el gran fútbol y verdad. en la vida. Es una gran verdad. así es. Muy bien, Bueno, pues José oye, Manuel, oye, José Manuel, ¿alguna cosa más, Manuel, que se nos olvide preguntarle? no, yo lo que él quiera añadir, vamos, no se me ocurren más. Pues sí que os quería añadir que alguna vez, bueno, yo recibo obviamente las notificaciones del Senado, pero es verdad que alguna vez me ha apetecido ir a alguna de las actividades, pero es cierto que muchas de las veces pues o tengo clase o tengo algunas actividades que no me lo permite, pero sí que os hago en fin, el firme propósito de ser más activo en el Senado de lo que he venido siendo hasta ahora. Pues de entrada te agradecemos eso, que nos leas, que las leas y que las conozcas, porque eso es una actividad que hemos empezado no hace mucho y que nos encanta. Nos encanta recibir un comentario, una respuesta a un correo y cosas de estas, pues demostrar que efectivamente llevamos ahí muchos años, tenemos ya muchos años, pero vamos, nuestra pasión por el Atleti no decae en absoluto, Al revés, aumenta. aumenta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues nada más, José Manuel, agradecerte muchísimo No, por favor. el ratito. Agradecer a vosotros porque es una maravilla y además juntarme con gente como vosotros que quiere tanto al Atleti como yo, pues para mí es, pues eso, un enorme placer. Esa maravillosa complicidad que se da entre atléticos que comentabas tú antes, que yo no sé si existirá en otros equipos, es posible que sí, pero eso, ver a un chico pasar por la calle con la camiseta de Atleti y alegrarse del corazón es todo uno. Así que yo Así es. digo, maravillosa complicidad.